semestre del año, ¿verdad? Segundo semestre del año. Yo creo que a estas alturas hay que ya hacer algunas evaluaciones en nuestra propia vida. Amén. De cierta manera eso nos puede indicar, es un indicador para saber si por lo menos lo que planificamos se va cumpliendo, ¿sí? O si hay que meterle ¿verdad? Una tercera marcha, una cuarta marcha para acelerar un poco el proceso, si es que de eso se trata. Amén, hermano. Bien, quiero saludarle también a todos los hermanos y amigos que nos visitan a través de las redes sociales, en las plataformas de Facebook y YouTube. El Señor añada bendición a vuestra vida. Hoy es día jueves, los jueves tenemos el estudio bíblico. Vamos a tratar de lo más, ¿verdad? Lo más sabio posible, diría yo, que el Señor nos ayude a estudiar la palabra del Señor. Pero también quisiera manifestarle que después del culto, los que deseen voluntariamente asistir al sepelio, al velorio del padre de nuestro amado hermano Leonardo Chávez, que falleció en la madrugada de hoy, lo están velando en la sala de velaciones especiales número 3, en el cementerio general. Entonces, si usted desea acompañar un momento, gloria a Dios, ¿verdad? Sala especial número 3 de velaciones. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia, el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso número 17 y 18. Romanos capítulo 1, versos 17 y 18. Antes de empezar, me gustaría saber, quisiera conocer si alguien nos visita por su primera vez, levánteme su manito. Si alguien viene por primera vez invitado a esta congregación, queremos saludarle. ¿Sí? ¿Habrá alguien acá? ¿Primera vez? No, ya tiene tiempo. Gloria a Dios. Bien, estamos los de casa, ¿verdad? Y también quiero agradecer la visita de nuestro amado hermano Jorge Lema, su amada esposa, que esta noche también nos acompaña. Amén. Ustedes son de Casa de Fe, ¿verdad? Casa de Fe, gloria a Dios. Una bonita iglesia, que queda en la Vía La Costa. Sí la han visto, ¿verdad? Vía La Costa, una iglesia muy grande allá. Saludamos también a todos los hermanos de Casa de Fe. Bien, Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18. Dice la Escritura de la siguiente manera, lea conmigo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero repetir el verso número 18 porque vamos a basar esta enseñanza en algunos puntos doctrinales que la iglesia tiene que conocer y ser fundamentada en la doctrina, ¿verdad? En lo que creemos. Verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, vamos a orar. Cierra sus ojitos. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias por tu misericordia, Señor amado, y tu presencia en nosotros. Señor, te ruego en esta noche que nos enseñes. Tú eres nuestro maestro, así dice tu palabra, que tu Espíritu Santo es el que nos enseña cada día, Dios eterno, y que esa palabra enseñada hoy sea para nuestra instrucción, que examine nuestros corazones, Dios mío, y que nos confronte, porque siempre queremos mejorar en ti. Ayúdanos, Padre eterno, esta noche a entender tu palabra y que esa palabra sea anclada en nuestro corazón. Y es más, Señor, te pedimos que entendiéndola podamos defenderla de aquel que demande razón de ella. Todo esto te lo pido creyendo que así será en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Bien, hermano, esta epístola o la porción que hemos leído se encuentra en el primer capítulo de la epístola a los romanos. Esta carta que fue escrita por allá por el año 56 aproximadamente después de Cristo y que la escribió el apóstol Pablo mientras estaba en la prisión, ¿verdad? No tanto en una prisión romana, pero sí en una casa particular que fue destinada con guardias para que le custodiase. En todo caso, esta carta revela mucha doctrina. Recuerde que la iglesia cristiana estaba naciendo
y tenía que afianzar Pablo la doctrina revelada de parte del Espíritu Santo a él para con la iglesia, ya que la mente en los tiempos, ¿verdad?, del apóstol Pablo, tanto aquellos que profesaban la religión judía, o cumplidores de la ley, y como aquellos también que no tenían una identidad clara con una religión específica, pues eran idólatras, es decir, tenían varios dioses también, ¿verdad?, que era la religión en sí romana. En todo caso, Romanos establece mucha doctrina, habla acerca de la justificación, habla acerca de la gracia, habla acerca del medio por el cual obtenemos la salvación, habla también de la doctrina de la expiación, de la resurrección. Es decir, una carta muy completa que el Señor le permite escribir a Pablo y que por supuesto nos sirve a nosotros, porque a pesar de que no hemos sido tan ignorantes religiosamente hablando, digo yo, en el conocimiento de Dios, sin embargo creo yo que desconocíamos muchas de las formas que Dios establece para nuestra salvación. Creo que para muchos de nosotros no era tan conocido que la revelación de Dios o la gracia de Dios se revelaba por medio de la fe. Y esta no de nosotros, por supuesto, pues es un don de Dios, dice la Escritura. Amén, hermanos, porque si antes creíamos tener una fe en Dios, no era pues la fe correcta o la fe salvífica, que hoy realmente entendemos que por la causa o la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos salvos. Por esa gracia inmerecida en nosotros hemos recibido la misericordia y la justificación. Por eso la Biblia declara que la iglesia que ha creído en Jesucristo, es el hombre que somos la iglesia, ¿verdad?, que los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos declara santos y también nos declara justificados. ¿Cuántos lo creen? Bueno, eso lo dice la Escritura, hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sed santos porque yo soy santo, dice la Biblia, y también dice, ¿verdad?, que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. En otras palabras, Dios hace muchas declaraciones acerca de aquellos que hemos creído, que hemos decidido por la fe en Cristo, ¿verdad?, recibirle como nuestro Salvador personal. Ahora, decía un famoso cantante, escuchaba justamente un testimonio de él, que cuando él lee que es santo y que es justificado o que es justo, ¿verdad?, no porque es justo, sino porque ha sido justificado por la fe, y se mira en un espejo, él dice que no ve tan santo cuando ve un espejo. Yo creo que nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que somos santos, pero nos miramos en un espejo y como que la realidad muestra otra cosa, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Ah? Como que somos justos, pero miramos un espejo en nuestro rostro y decimos, realmente está complicado el asunto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es que no es lo que nosotros veamos o lo que nosotros queremos entender, no es la Biblia la que lo declara. Lo declara ¿por qué? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y es su obra la que nos justifica y es su obra la que nos santifica. Alabado sea su nombre. Claro que hay un producto después de esto, es verdad, hay una consecuencia después de la salvación, es verdad, pero esa consecuencia o ese producto se va revelando poco a poco en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Amén, hermano. Nadie que entrega su vida a Jesucristo hoy día, mañana ya le faltan alas para volar. No es así. Al contrario, se da cuenta de su propia realidad, que ha sido tan perverso el corazón que no merecía la gracia salvadora. Amén. Y en base a eso vamos caminando. A todos nos ha pasado. Y poco a poco hemos ido creciendo. Lo triste es si en ese crecimiento ha venido orgullo o vanagloria, pensando que somos la última Coca-Cola del desierto, cuando no es así. Al contrario, la Biblia demanda que seamos humildes, que nos mantengamos humildes, ¿verdad? Sin considerar nuestra posición como superior, sino todo lo contrario, ¿verdad? Como servidores de Cristo, como administradores de la gracia y de la misericordia y de todas las cosas que Dios nos ha entregado. Amén, hermano. Eso ordena la Biblia y eso es lo que vamos aprendiendo poco a poco. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo, creyendo ser un hombre cumplidor de la ley, orgulloso quizás de sus raíces farisaicas, orgulloso de su conocimiento de la ley. Sin embargo, se dio cuenta que todo eso no servía, pues lo que servía realmente era una relación o un encuentro con el Cristo de la gloria que cambió su vida y cambió también su manera de pensar. Amén, hermano. Entonces, esta noche quisiera realmente hablar un poco, no tanto de la justificación por la fe, sino de la ira de Dios, ¿verdad? No nos gustan mucho estos temas de la ira de Dios, porque
como que suena el coraje de mamá, el coraje de papá, y no es así, ¿verdad? Suena, qué sé yo, a algo que nos parece que Dios nos quiere zarandear, que nos quiere con un látigo dar, y aunque merecemos que nos dé un latigazo el Señor, ¿verdad? Sin embargo, no se trata de eso. Si vemos nosotros el verso 17, dice la palabra del Señor que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, en otras palabras, somos justificados. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos son justificados? Amén. ¿Qué significa? Que usted y yo hemos sido declarados justos por la obra de justicia de Jesús, no por la nuestra. Usted y yo no somos justos para nada, ¿sí? De hecho, aún las obras que hacemos, que glorifican a Dios, no a nosotros mismos, si no la hiciéramos para la gloria del Señor, simplemente fueran obras muertas, no tienen valor. Amén, hermano. En otras palabras, ¿verdad? Hemos sido declarados justos por medio de la fe. Esto también lo dice, por si acaso, si usted quiere revisarlo, en el libro de Gálatas. Veámoslo un ratito. Bueno, lo dice casi en muchas partes de la Escritura, ¿verdad? Pero quisiera tomar versos que son realmente reveladores, ¿verdad? Gálatas 3, capítulo 3, versos 10 y 11, ¿verdad? Y el 11 es el revelador. ¿Estamos ahí? Gálatas 3. Verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro y en la ley para hacerlas. Esta es la parte fundamental, ¿verdad? De los que quieren vivir bajo la ley. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Mire, ninguno se justifica para con Dios por la ley, ¿verdad? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Amén, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos ser justificados? ¿Seremos tan malos los seres humanos que realmente necesitamos la obra de justificación de Jesucristo en nosotros? ¿Por qué necesitamos ser justificados? Bueno, aquí viene la segunda parte. Necesitamos ser justificados porque si no somos justificados, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Y la ira de Dios viene contra aquellos que hacen impiedad. Si no somos justificados por Jesucristo, todo lo que está determinado en cuanto a los juicios de Dios vienen sobre una persona que no ha sido justificada, que no ha sido rescatada o no ha sido comprada por medio de la expiación, por medio del derramamiento de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que no ha sido limpiada, que no ha sido santificada, la ira de Dios viene sobre esa persona. O sea, por eso es que necesitamos ser justificados. Usted y yo necesitamos ser justificados, es decir, que pase por alto el pecado que nosotros tenemos o teníamos, que pase por alto para que Dios no lo tome en cuenta. Amén, hermano. Cada vez que usted y yo pecamos, necesitamos ser justificados. Cada vez que usted y yo cometemos pecado, necesitamos ser justificados. ¿Por qué? Porque Dios, si Dios tomara en cuenta cada vez que usted y yo pecáramos, ninguno estaría aquí en pie. Yo ni siquiera estaría parado aquí delante de ustedes. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso necesitamos ser declarados justos en todo nuestro caminar cristiano. Es decir, desde el pecado de antes, limpio y declarado justo, el de ahora también teniendo la conciencia de que el Espíritu mora en nosotros y que nos esforzamos por vivir una vida santa, y también los futuros, porque usted y yo no conocemos el futuro. Dios nos libre en algún momento de apartarnos de los caminos del Señor. Porque si nos apartamos de los caminos del Señor, entonces la ira de Dios sí se va a revelar contra nuestra vida. Y por si acaso no es una amenaza, lo dice la Escritura. Amén, hermano. Entonces, por eso necesitamos ser justificados. Dice el verso 18 de Romanos, capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Yo estaba revisando en una versión mucho más, ¿verdad? Entendible. En este caso la Dios habla hoy. Y le voy a leer lo que dice el verso 18. Lo que dice el verso 18 de Romanos capítulo 1 en esta versión. Dice,
Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta. Mire, pues Dios muestra desde el cielo castigando a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Eso quiere decir que todo acto injusto nuestro, aún nuestro como iglesia hablo, mantiene prisionera la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es de que usted y yo hemos sido libres del pecado. Esa es la verdad de Dios. Amén, hermano. Y por eso es que tenemos que cuidarnos de no pecar. Tenemos que esforzarnos por no caer en las garras o en las trampas del enemigo y aún de nuestro propio mal deseo o concupiscencia, porque queremos agradar y debemos esforzarnos por agradar a Dios. ¿Significa esto que nunca pecaremos? No, no significa eso. Significa que con nuestros actos o bien asentamos la manifestación gloriosa de que Jesucristo mora en nosotros o simplemente la negamos. Y ese es el problema con el cristiano de hoy en día. El problema con el creyente de hoy en día es de que no mantiene una vida espiritual sostenida, sino que sus actos muchas veces revelan que Cristo no mora en su corazón. Y eso hace que la gente se burle o que la gente no crea. Y están frenando o deteniendo con su injusticia una verdad de que el poder del evangelio es un poder transformador. Esa es la verdad que dice el apóstol Pablo. Antes de hablar de la ira, Pablo dice en el versículo 16 que no se avergüenza del evangelio porque el evangelio es poder. Diga conmigo poder. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Es poder para salvarnos. Es poder para rescatarnos. Eso es el evangelio. Y esa es la tarea de todo creyente, ¿verdad? Manifestar el poder del evangelio en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el trabajo suyo y el trabajo mío. Que usted y yo manifestemos el poder de Dios. No en tanto en si danzamos, en si hablamos en lengua, en si profetizamos, no. Sino en el diario vivir. Que mostremos el carácter de Jesucristo en nosotros. Alabado sea su nombre. Ahí se manifiesta el real poder de Dios. La gente no dice tal persona es cristiano porque carga una Biblia. No. La gente dice ese hombre es un hombre recto, es un hombre justo. Esa mujer es una mujer recta, justa. ¿Por qué? Porque vive una vida diferente, una vida íntegra, una vida verdadera. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, ¿podemos frenar el evangelio nosotros? Sí podemos frenarlo con nuestras actitudes. Con nuestra vida, sí podemos frenar. Podemos hacer que inclusive nuestra propia familia no crea. Porque la gente dice, o aún la propia familia dice, para ser como ese, mejor me quedo como estoy, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos frenando el evangelio? Claro, probablemente la familia no sepa que estamos luchando contra nosotros mismos. Aún de nuestra propia creencia, por así decirlo, o luchamos con nuestra propia fe. Pero si usted y yo no creemos que la ira de Dios se revele, porque vamos a ver algunos momentos donde la ira de Dios sí se reveló, entonces no debemos frenar con nuestra injusticia el evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Alabado sea su nombre. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí me hago entender. ¿Sí? ¿Se ve lo que dice esta versión? Es muy interesante que nos da un poquito más de luz, ¿verdad? De entendimiento. Ahora, para reconocer que necesitamos ser salvados, yo creo que primero tenemos que entender, número uno, la gravedad de lo que significa la ira de Dios. La gente, escúcheme, a veces predicamos el evangelio, pero predicamos el evangelio de amor y está bien. Predicamos un evangelio de amor porque el evangelio realmente es el amor manifestado del Padre a través de la obra de su unigénito en la cruz del Calvario. Y es una obra de amor maravillosa que es inclusive, ¿verdad? Es una obra que
de un amor incondicional. Dios nos ama incondicionalmente, eso sin dudarlo, ¿verdad? Y nadie nos puede separar de ese amor, dice la Escritura. Ahora, el asunto es que cuando predicamos acerca del Evangelio, muchas veces hablamos a la gente o le vendemos un poco de humo a la gente, diciéndole que Dios le va a sanar de todas sus dolencias, que Dios le va a arreglar todos sus problemas. Y si eso no sucede, y si eso no sucede, pero no le hablamos realmente que el Evangelio es poder para salvarlo ¿de qué? De la injusticia, de la ira de Dios, que quiere rescatarlo, sacarlo de la ira y pasarlo a su misericordia. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Ese es el verdadero Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Y por supuesto que la salvación trae consigo la transformación del hombre. Entonces hay que decirle a la gente la verdad completa, no solamente hablarle del amor de Dios, sino también hablar que hay una ira venidera, que hay una ira futura, que hay una condenación eterna a la que Dios no quiere que usted y yo vayamos y que la gente vaya, no es esa su voluntad. Entonces ahí estamos dándole una visión completa del verdadero carácter de Dios. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque necesitamos ser libres de la ira de Dios. Amén, hermano. Ser libres de la ira de Dios. Entonces cuando pensamos en Dios, ¿en qué pensamos? Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? Cuando usted dice, voy a orar a Dios, ¿en qué piensa? Piensa en el Padre, piensa en el Dios amoroso, piensa en el Dios que me va a abrazar, el que me va a entender, piensa en el Dios que, ¿verdad?, que me va a aconsejar. Sí, todo eso es verdad. Cuando pensamos en Dios, pensamos en el Dios de amor. Por eso es que la gente afuera, la gente que no conoce realmente el carácter de Dios, cuando le hablan de Dios, solamente habla del Dios de amor. Pero se olvidan que Dios también es Dios de justicia. Y también nosotros en algún momento nos olvidamos que Dios también es un Dios de justicia. Amén, hermano. Amén, hermano. Nos olvidamos que Dios es un Dios santo. 3 veces santo. ¿Sí? Para que quede bien claro, ¿verdad? Santo, santo, santo. ¿Sí? No tenemos que perder esa perspectiva usted y yo. Si estamos en los caminos del Señor y hemos sido declarados justos por medio de la obra de Jesucristo, gloria a Dios, tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido sacados de en medio de un mundo que un día sufrirá las consecuencias de la justicia de Dios. Dios ama al hombre, Dios ama a la humanidad, por supuesto que sí, y lo demostró cuando entregó a su propio Hijo, a su unigénito, al unigénito del Padre, como redención, como rescate por nosotros. Pero eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que aquel que le rechaza no sufrirá el castigo y no sufrirá la ira de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? No significa que no sufrirá el castigo o la ira de Dios. Entonces, el Salmo 7:11, yo le leo por tiempo, dice, Dios es juez justo. ¿Cuántos necesitamos aquí en este país jueces justos, verdad? Bueno, el único juez justo, ¿quién es? Dios, diga conmigo, Dios. Dios es el único juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, Dios está enojado con el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el impío hace impiedad. ¿Qué significa impiedad? Hace todo lo contrario a la demanda de la ley de Dios. Hace maldad, maquina maldad, piensa maldad. Sí, eso hace el impío, el que no tiene a Dios, el que es sin Dios, que no conoce a Dios. Entonces, usted y yo, hermano amado, tenemos que entender eso porque, repito, hemos pensado o siempre meditado en que el Dios de gracia y el Dios de amor nos ha rescatado. Sí, pero ¿nos rescató de qué? De la ira, diga conmigo. De la ira de Él. De eso nos rescató. De que no sea manifiesta en un futuro su ira sobre nosotros. ¿Quién podrá soportar la ira de Dios? ¿Ah? ¿Quién podrá soportar? Por eso es que la iglesia no pasará la gran tribulación. Para aquellos que dicen y predican que la iglesia pasará la gran tribulación. No. Porque la gran tribulación es una etapa terrible, tremenda, que pasarla será muy complicado para cualquier persona. Por eso la iglesia tiene que ser levantada antes que se desaten los juicios de Dios sobre esta tierra. Amén, hermano. Entonces, vemos
hacer entender, y nosotros mismos entender, la gravedad de lo que significa la ira de Dios, ¿verdad? Segundo, hermano, segundo, nuestro Dios, ¿verdad?, ya ha manifestado y derramado su ira en el pasado contra el pecado, ¿sí? Contra el pecado. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó, hermano? ¿Ah? Fueron expulsados, ¿sí o no? Fueron expulsados del huerto del Edén. Su pecado trajo como consecuencia la muerte física, por eso es la universalidad de la muerte. Por eso es que hoy tenemos que llorar a aquellos que dejan este mundo. Y algún día usted y yo también dejaremos este mundo. Tarde o temprano ya no estaremos acá. Pero hemos sido rescatados o por lo menos salvados de la ira de Dios. La muerte es universal. Y la muerte se manifiesta, ¿verdad?, a través de la relación pecaminosa de Adán y de Eva en el huerto del Edén. También vemos el diluvio universal, ¿verdad?, en la época de Noé. ¿Por qué se manifestó el diluvio? ¿Por qué Dios tuvo que enviar un diluvio? ¿Por qué tuvo que desatarse la ira de Dios en un diluvio? Porque dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Entonces Dios quiere desarraigar el mal. Y para desarraigar el mal, ¿verdad?, Dios tiene que establecer un juicio. En este caso fue el juicio del diluvio. Por eso oramos por Ecuador. Porque Ecuador, nuestro país, mi hermano, está sumergido en el pecado y en la corrupción. Y sabemos que ese pecado llega a la presencia de Dios. Y cuando llega a la presencia de Dios, inevitablemente también se desatan los juicios de Dios. Y parece que no salimos de este bache, ¿sí o no? Parece que en lugar de salir como que nos profundizamos más en medio de la corrupción, en medio de la inmoralidad, en medio del pecado, en medio de la pérdida del amor afectivo, del amor natural, de hijos a padres, padres a hijos, esposo a esposa, y qué sé yo, y todas esas cosas que se han ido perdiendo en nuestra sociedad, que hacen que el país cada vez más se vaya hundiendo, ¿verdad?, y se vaya metiendo en un hueco más profundo que parece que no tiene salvación. Por eso es que oramos, por eso es que la iglesia, mire, la oración de la madrugada, la oración que hacemos acá cuando estamos congregacionalmente hablando, es una oración pidiéndole a Dios que no desate su juicio sobre esta nación. Porque de que lo merece, lo merece. Amén, hermano. Porque aún nuestros gobernantes están permitiendo cosas que están totalmente fuera de control y en contra de la ley y de la moral de Dios. Amén, hermano. Vamos permitiendo que grupos minúsculos de poder, por supuesto, estén imponiendo leyes en medio de una asamblea que está sumergida en la corrupción. Hace poco nomás se escuchaba acerca de la ejecución de esta orden dada por la Corte Constitucional de que ya en la cédula pues pueda o exista el cambio de género. Es decir, cada persona que tiene la mayoría de edad, solamente con ir al registro civil y decir, ya no soy hombre, soy mujer, siendo hombre, bueno, se lo cambia nomás. Espero que nadie quiera cambiarse acá, ¿verdad? Especialmente los varones, también las mujeres. ¿Sí? No, gente. Que te veo medio como el mono dudoso, dice. No. Nervioso que te veo. Entonces, mire, y todas esas cosas que pasan, ¿usted cree que son aprobadas por Dios? ¿Ah? ¿Usted cree que son aprobadas por Dios? Hoy en día están queriendo aprobar una ley para que el aborto ya no solamente sea, ¿verdad?, por causa de violación, sino sea simplemente porque no quiere tener un hijo y se acabó el problema. Y toda mujer que quiere abortar, va y aborta, para que no lo haga clandestinamente. Ese es el supuesto argumento. Pero ¿será eso aprobado por Dios? ¿Ah? Entonces, ¿qué nos espera como nación, dígame? Por eso es que la contraparte, ¿quién es la contraparte a todas esas injusticias en la nación? ¿Quién es la contraparte? Es la iglesia. No hay más. ¿Quién más?
ora por eso, hermano? ¿Quién más se manifiesta en contra de eso? Por eso la iglesia no debe ensimismarse ni encerrarse en medio de cuatro paredes y contarle que no me pase a mí. No me importa, no es así. Bajo ningún concepto es así. Si amamos nuestro país, si amamos nuestra nación, tenemos que oponernos en oración para que la maldad, para que los planes del diablo no prosperen en esta nación. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el único medio es la guerra, hermano, la guerra en la oración. Por eso es que usted no puede faltar en los periodos de oración. Da pena a veces cuando las vigilias, los ayunos y Santa Cena, la gente no va a la oración, hermano. No va, no le gusta orar. O sea, está claro que no le gusta orar. No le gusta interceder, no le gusta estar con todos los hermanos ahí. Cuando uno empieza los ayunos, las vigilias, que empiezan a las 11 de la noche y los ayunos y Santa Cena a 10 de la mañana, la gente comienza a llegar a las 12, cuando ya termina la oración. Apenas hay un 5% de los que empezamos a orar, hermano. Cuando debe estar el 100% de la iglesia. Cuánto más sabiendo que todo lo que hace la nación está llegando a la presencia de Dios. Y que los juicios de Dios pueden desatarse. Después nos decimos, Señor, pero ¿por qué se caen los cerros? ¿Por qué se tapan las hidroeléctricas? Porque por todo eso, pues hermanos, porque nosotros que somos los que conocemos la verdad, los que entre comillas tenemos la verdad, no vamos pues al campo de batalla. No vamos al campo de batalla. Nos gusta vernos bien bonitos con uniforme, siendo mis hermanos. ¿Sí? Nos gusta vernos bien chéveres y elegantes y que la gente diga, ahí están los soldados de Jesucristo. Pero escúcheme, un verdadero soldado no es por el uniforme. Hace un tiempo atrás predicamos, ¿verdad? Predicamos cristianos de desfile o cristianos de trinchera. ¿Sí se acuerda de ese mensaje? ¿Ah? Para determinar qué éramos nosotros, si éramos cristianos de desfile o cristianos de trinchera. Porque el cristiano de desfile, ¿cómo anda? ¿Ah? Cuando va a desfilar, se anda, hermano, elegante, con el sable, el pantalón, las botas, cosa que la gente que pasa dice, wow, qué bonito ser militar, ¿sí o no? Qué bonito ser un soldado. Claro, pero no sabe que detrás de ese uniforme hay una persona que ha sufrido para vestirse así. Pero el cristiano de trinchera, el soldado de trinchera, ¿cómo está? Ese está sucio, maloliente, sin comer, ¿verdad? Anda mal comido, enlodado, ¿ah? Despeinado, bueno, así ya, sin bañarse, así como cuando vamos al cerro, más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese está al frente, pero no puede estar descuidado porque una bala lo puede matar. Lo mismo sucede en el Evangelio. En el Evangelio nos gusta vernos guapos, ¿sí o no? Los domingos aparecemos, pero con todos los trajes puestos ya. Y está bien, hermano, que usted se vista bien elegante para el Señor. Pero así mismo venga a la oración, pues. ¿Ah? Venga a la trinchera, venga a pelear, venga a ponerse de acuerdo con los que estamos orando, porque estamos pidiendo, escúcheme, estamos orando, estamos rogando, intercediendo para que los juicios, para que la ira de Dios no venga sobre esta nación. Porque la ira de Dios cuando desciende sobre un pueblo, no solamente salen afectados una parte de ese pueblo, sino todo el pueblo, y todo el pueblo también nos incluye a nosotros. Amén, hermano. Sí, pues. ¿O el sol sale solamente para los impíos? ¿La lluvia solo le cae a los malos? No, hermano. El que está afuera y llueve se moja, sea cristiano o no cristiano. Y si no tiene paraguas, salado, se va empapado a su casa. ¿Sí o sí? Por eso es que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Entendamos esto, entendamos el valor que tiene el estar en los periodos de oración, el estar en los tiempos de oración desde temprano. ¿Sí? Desde temprano. Si su esposo es lo que le gusta dormir un poco más, échele agua que se levante. A la esposa no le haga eso, al esposo sí. Nosotros aguantamos todo. Si los hijos no les gusta levantarse temprano, bueno, comience a enseñarles para que se levanten temprano. Pero imagínense, 10 de la mañana en la iglesia. ¿A qué hora hay que salir para estar a las 10 de la mañana en la iglesia? A las 9, hermano, 1 hora es suficiente para llegar.
¿Sí o no? Eso quiere decir que hasta qué hora puedo dormir ya, supuestamente un domingo. Hasta las 8 ya. Una hora para asearme y me voy, porque es ayuno, no voy a decir que voy a desayunar. Así que ni como una hora para asearse es suficiente, ¿sí o no? Una hora, hermano, es bastantísimo. Yo en una hora llego al triunfo. Más allá llego en una hora. Yo le digo un día, a mí solamente dame 20 minutos. En 20 minutos me aseo, me cambio y salimos. Que un soldado es así, un soldado es rapidito. Y no mal bañado, bien bañadito por si acaso. Entonces, mire, ¿verdad? Hay algunas manifestaciones del derramamiento de la ira de Dios sobre el pecado y la humanidad. Ya vimos el diluvio. Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue destruida Sodoma y Gomorra, hermano? Los que leen la Biblia. ¿Ah? ¿Y por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Ah? ¿Ah? ¿Será que ahí nomás había pecado de homosexualismo? No, pero el pecado de aquella ciudad ya había llegado a la presencia del Señor. Tanto es así, mi hermano, tanto es así, que aún Abraham, sabiendo que estaba su sobrino ahí, comenzó a interceder por este pueblo, como debe hacer un buen hombre de Dios, ¿verdad? Interceder, porque intercedemos por nuestra nación. Y Abraham comenzó a interceder y a negociar, Señor, destruirás a todo el pueblo, aún habiendo allí 50 justos. Dios le dijo, si hay 50, no lo destruyo. No habían 50. Después negoció a 40, después a 30, después a 20, llegó a 10, no había ni un justo ahí en esa tierra. El único, dice el justo Lot, dice la Biblia, el único era Lot. Por eso es que mandó a sacar a Lot de ahí, con los ángeles. Lo mandó a sacar de ese pueblo porque iba a ser destruido. Ya no había nada que hacer, hermano. Y cuando no hay nada que hacer, lo siguiente es la ira de Dios. Y eso le pasa también en la vida personal al ser humano. Cuando ya no hay nada que hacer en el hombre y ya ha rechazado la justicia, ha rechazado la gracia, le han hablado de Cristo, no ha querido saber de Dios, se ha declarado ateo, entonces lo que queda es el juicio, lo que queda es la ira de Dios. Amén, hermano. Sí. Entonces, mire, hay algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente ejemplo? El que se viene, el más grande. ¿Ah? El mundo entero sufrirá las consecuencias de la ira de Dios. ¿Cuándo sucederá eso? Bueno, no lo sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que el día que la iglesia se vaya de esta tierra, comenzarán los juicios de Dios. Eso sí sabemos. Y qué tristeza para aquel que se quede. Qué tristeza y qué dolor y qué llanto para aquel que se quede del arrebatamiento. Para aquel que no se vaya. Por eso es que hay que vivir diferente, hermano. Esta cuestión de la gracia es bonita, esta cuestión de la justificación es bonita, pero no tenemos que descuidar que también hay una justicia divina, hay una ira divina. Y por lo tanto eso nos debe hacer que usted y yo nos conduzcamos, que caminemos con un verdadero temor y verdadero temblor delante de la presencia del Señor. Amén, hermano. Debemos caminar de una manera diferente, pensar de una manera diferente, renovar nuestra mente, dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Que debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Hay un futuro donde se derramará la ira de Dios. En el libro de Marcos capítulo 13, verso 19, yo lo leo por tiempo. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, habrá un tiempo, hermano, terrible. Viene un tiempo difícil. Viene un tiempo de ira, un tiempo de gran tribulación. Mateo capítulo 24, todo el capítulo 24 de Mateo revela mucho acerca de la ira del Señor. Ahora, ¿por qué tiene que manifestarse la ira de Dios, hermano? ¿Por qué? Esto no se trata de que Dios esté enojado, Dios está bravo, no. Se trata de que Dios debe manifestar su ira por su justicia y por su santidad. Porque Dios es justo y Dios es santo. Amén, hermano.
Por eso tiene que manifestarse su ira. ¿Hasta cuándo tiene el hombre tiempo para arrepentirse? Yo no lo sé cuál sea el último día antes que la trompeta suene. Nadie lo sabe. Pero mientras no suceda eso, aún hay esperanza. Mientras no suceda eso, usted y yo tenemos que predicar este evangelio. Y no predicar solamente el amor de Dios, que sí es verdad, sino predicar, si no recibes a Cristo en tu corazón, entonces la ira de Dios vendrá sobre ti. Esa es una verdad completa. Esa es la verdad completa. Y no le vendemos humo a la gente. Y no le vendemos falsas esperanzas. Porque hay mucha gente que viene a Cristo y comienza a irle peor que cuando estaba sin Cristo. Y se va corriendo y dice, no. Estaba yo bien con mis muñecos en la iglesia tal, ¿verdad? Y se va corriendo. Porque no se le dice la verdad. La gracia de Dios está sobre todo aquel que por fe le recibe como su Salvador, a Jesucristo. Pero la ira de Dios está también sobre aquellos que habiendo escuchado, que habiendo entendido, que habiendo visto que realmente Dios es real y no le quieren recibir, no quieren aceptar, entonces vendrá el juicio y vendrá la ira de Dios. Amén, hermano. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, mire, dice que habrá días que serán de gran tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Es decir, aún lo que pasó en Sodoma y Gomorra ni siquiera se comparará. Acá hicimos un estudio del libro de Apocalipsis un tiempo atrás, sí recuerda, ¿verdad? Los que ya tienen algún tiempito acá con nosotros. Y vimos los 21 juicios de Dios. Los 21 juicios que se desatan sobre la humanidad. Y no solamente eso, hermano, sino que vimos que el mismo diablo que tendrá libertad para hacer lo que quiere en la tierra, vendrá con todas sus huestes de maldad. Y la verdad que la vida del hombre será una vida terrible. Una vida terrible. Apocalipsis 19, verso 11 al 15. Vaya conmigo, Apocalipsis 19, verso 11 al 15. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Con qué juzga y pelea? Con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En otras palabras, ¿quién estaba en este caballo blanco? Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ah? ¿Qué le parece? La ira de Dios un día se consumará, o sea, tendrá su final. ¿Cuándo? En el juicio del gran trono blanco. Cuando todo hombre sea juzgado por sus obras, excepto la iglesia, porque la iglesia no estará en el juicio del gran trono blanco. La iglesia estará ante el tribunal de Cristo, alabado sea su nombre, y no para condenación, sino para condecoración, para galardón, para que cada uno reciba su premio de lo que hizo en esta tierra, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Amén, hermano. Sí. Entonces eso nos da el aliciente para esforzarnos en este evangelio. Este evangelio, hermano, no es un evangelio de temporada. No es que yo soy cristiano, ¿verdad?, en verano y en invierno ya. No. Usted cuando recibió a Cristo en su corazón, si usted es verdadero, es para toda la vida, hasta que Cristo venga o hasta que cierre sus ojitos y vaya a la presencia del Señor. Amén, hermano. Este no es un evangelio de temporada, porque ahora entendemos
que Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos siendo injustos, para que no estemos en medio de la ira del Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Para que no estemos en medio de su furor, para que no estemos en medio, ¿verdad?, de los juicios que se desatarán sobre la humanidad. De eso Dios nos ha rescatado. Ahora tenemos que darle valor, el real valor de lo que significa ser salvo. No es solamente abstenerse de ciertas cosas. No es solamente, ahora tengo que orar, ahora tengo que ayunar, ahora tengo que leer la Biblia. No, no es solamente eso que debería ser gozo para nosotros. No es una carga el Evangelio. El Evangelio no es, el Evangelio es, ¿verdad? Es poder de Dios y nosotros tenemos que ser gratos por haber recibido la salvación. Porque un día usted y yo moriremos. Con Cristo estaremos en su presencia, pero sin Cristo entraremos a la espera del juicio del gran trono blanco. Y ahí no quisiera estar. Amén, hermano. Porque dice la Biblia que todo aquel que no se halló inscrito en los libros que fueron abiertos será lanzado al lago que arde en fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí será lanzado todo impío, todo hombre que ha frenado la justicia de Dios, ¿verdad? Que ha frenado la justicia de Dios. Gloria a Dios que si algunos en algún tiempo atrás fuimos contreras al Evangelio, porque de eso también, ¿verdad?, hemos experimentado. Si algún día fuimos contreras al Evangelio, hoy somos defensores de la verdad. Amén, hermano. Somos defensores del Evangelio. El Evangelio es poder para salvación. Bien, el próximo estudio, ya vimos la ira. El próximo estudio, gloria sea al Señor, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver acerca de por qué los hombres han decidido no confiar en Dios, sino en sus propios y vanos razonamientos. El por qué el hombre con su corazón perverso tristemente rechaza la salvación eterna. Amén, hermano. Bien, póngase de pie, iglesia. Gloria sea al Señor. Hoy dije que vamos a terminar un poquito más temprano, porque los que deseen ir también pues a el velorio del hermano no se hagan muy tarde y puedan ir a sus casas más temprano. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí le damos valor, ¿verdad?, a la salvación. Sí, ahora sí le podemos decir, Señor, gracias, porque ahora entiendo cuál es el valor de tu gracia inmerecida sobre mí. Me has querido salvar de la ira, ¿verdad? De tu ira. Y gracias porque en lugar de tu ira ha caído sobre mí tu misericordia, tu justicia y tu gracia. Antes que el furor, antes que el juicio, ha estado sobre nosotros, iglesia, la gracia de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Bien, cierra sus ojitos, oramos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque no siendo nada, Señor, tus ojos se fijaron en nosotros. Gracias porque aún siendo anónimo, Señor amado, aún siendo anónimo en este mundo, Señor, fijaste tu amor sobre mí. Vamos a decirle sobre mí, hágalo personal. Gracias por amarme, Jesús. Gracias por ir a la cruz por mí. Gracias por rescatarme del juicio y de la ira del Padre. Gracias, Señor, por justificarme siendo yo malo. Gracias, Señor, porque un día por medio de la fe abrí mis ojos para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Ahora, Señor amado, ningún juicio de lo alto viene sobre mí, sino que soy tu hijo, soy tu hija. Sino que ahora, Señor amado, soy tu siervo, dígale. Ahora soy esclavo tuyo, Señor, de un amo maravilloso que me ama, que me cuida, que me protege, que me alimenta, que me sustenta, que me sana. Gracias, Señor, porque hoy entiendo con mucho más valor, Dios mío, la gracia que abundantemente la diste para mí, Señor eterno. Gracias por salvarme, dígale. Gracias por rescatarme. Gracias, Señor, por sacarme del lodo
de la inmundicia. Gracias por lavarme con tu sangre preciosa. Dígale al Señor, gracias Jesús, no lo merecía. No era nada, dígale Señor, no lo merecía. Gracias Señor, muchas gracias. Gracias porque no siendo nada, Señor, hiciste alguien de mí. Gracias porque no siendo nada me hiciste un embajador de tu reino, un predicador de tu palabra, de tu verdad, de tu amor, misericordia, pero también de tu justicia y santidad. Muchas gracias, dígale Señor. Sígueme cambiando, sígueme transformando. Quiero ser un creyente verdadero. Quiero ser un verdadero hijo de Dios. Que tenga un corazón de carne, que se duela, que sienta lo que pasa en mi alrededor. Ya no ser un hombre, una mujer egoísta, que solamente piensa para sí mismo, no, sino que ahora, Señor amado, ver a mi prójimo, ver cómo, Señor eterno, mucha gente se muere sin Cristo y se condena eternamente, y eso debe dolernos el corazón, porque esa era nuestra condición. Si no fuera por su gracia inmerecida, no estuviéramos aquí. Dígale, Señor, si no fuera por eso, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, Jesús? Gracias por salvarme. Diga, ahora entiendo, Señor, que lo que estabas tratando de hacer es evitar que la ira de Dios desde el cielo sea manifestada en mi propia vida. Ahora, Señor eterno, en lugar de la ira tuya, tengo tu misericordia. Dígale, tengo tu misericordia, tu gracia abundante sobre mí. Gracias, Señor, muchas gracias. A ti sea la gloria, dígale, a ti sea la honra, la alabanza, el poder, a ti te pertenece el imperio por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes alabanza al Señor. Gloria a Dios, amén. Dios me le bendiga. Quiero agradecer en el nombre de Jesucristo a todos los hermanos y hermanas que se han unido a nuestra visión como Organización Salvaje de Jesucristo para extender su reino a nivel nacional como también internacional. Quiero agradecer también a todos los que han orado y vienen orando por nuestra organización para que Dios nos ayude a cumplir cada objetivo, cada tarea y cada meta, como también agradezco a aquellos que hacen sus donaciones y sus ofrendas voluntarias para cumplir con esa visión y misión. Así que un abrazo para todos. Dios sabrá recompensar a cada uno vuestro trabajo y vuestra donación. Dios les bendiga.